Hola exploradores de misterios. ¿Alguna vez han visitado un lugar sagrado y han sentido que algo extraño, algo inexplicable, estaba sucediendo ahí? En todo el mundo existen templos que no son solo lugares de fe, sino también escenarios de fenómenos que ni la ciencia moderna puede explicar. Estamos hablando de construcciones que desafían las leyes de la física, luces que aparecen del cielo en momentos exactos, objetos que parecen inmunes al paso del tiempo, y leyendas que han sobrevivido a los siglos manteniendo viva su credibilidad. Desde escaleras imposibles que flotan sin apoyo hasta iglesias que resistieron erupciones volcánicas, estos lugares sagrados guardan secretos que han desconcertado a ingenieros, arqueólogos y científicos durante décadas. Hoy los llevaré en un viaje fascinante para descubrir 10 iglesias y santuarios donde la frontera entre lo divino y lo imposible parece completamente desvanecerse. Algunos los van a hacer cuestionar las leyes de la arquitectura, otros van a desafiar su comprensión de la historia, y varios van a dejarlos preguntándose si realmente conocemos todos los secretos de nuestro mundo. Prepárense, porque el número 1 no solo los dejará sin aliento, es literalmente una hazaña arquitectónica que, según los expertos, no debería ser físicamente posible de construir ni siquiera con tecnología moderna. Comencemos este recorrido por los templos más misteriosos del planeta. En 10º lugar, la Escalera de Loreto, el misterio arquitectónico de Santa Fe. Comenzamos nuestro recorrido en Nuevo México, Estados Unidos, dentro de la Capilla de Loreto, donde se encuentra una de las estructuras más desconcertantes de la arquitectura religiosa mundial. Aquí existe una escalera en espiral que, según todos los manuales de ingeniería, no debería poder mantenerse en pie. Esta escalera de madera fue construida sin un solo clavo, sin tornillos y completamente sin apoyo central. La historia oficial cuenta que en 1878 las monjas de la capilla necesitaban acceso al coro superior, pero no había espacio para construir una escalera convencional. Durante 9 días consecutivos rezaron a San José, el patrón de los carpinteros, y entonces sucedió algo que parece sacado de una película. Un misterioso carpintero apareció con una sola herramienta, una sierra simple. Trabajó en completo silencio durante varios meses, usando solo madera empapada en agua para doblarla. Cuando terminó la escalera, desapareció sin cobrar, sin dejar rastro y sin que nadie supiera su nombre real. Nunca se encontraron los restos de la madera sobrante. No había facturas, no había contactos, es como si se hubiera evaporado. Pero aquí viene lo más extraordinario. La escalera tiene 33 escalones, la edad de Cristo al morir, 2 giros completos de 360 grados y no toca las paredes para sostenerse. Los ingenieros que la han estudiado dicen que viola las leyes de la física. Expertos en carpintería han intentado replicarla sin éxito. La madera utilizada no corresponde a ninguna especie local de Nuevo México y los métodos de construcción no coinciden con ninguna técnica conocida de la época. Durante más de 140 años, miles de personas han subido por esta escalera sin que jamás haya mostrado signos de colapso o fatiga estructural. Los arquitectos modernos que la han analizado admiten que, incluso con computadoras y software avanzado de diseño, sería extremadamente difícil planificar y construir algo similar. Milagro divino, genio arquitectónico perdido en la historia o algo completamente diferente que aún no comprendemos. En 9º lugar, las iglesias de Lalibela, las catedrales excavadas en roca sólida. Viajamos ahora a las montañas de Etiopía, donde nos encontramos con una de las hazañas arquitectónicas más impresionantes del mundo medieval: las 11 iglesias de Lalibela. Estas iglesias fueron completamente esculpidas en roca sólida durante el siglo XII, talladas de arriba hacia abajo en formaciones volcánicas de basalto. No son construcciones, son excavaciones monumentales hechas con una precisión que desafía toda explicación. La iglesia de San Jorge, la más famosa del conjunto, tiene forma de cruz griega perfecta y fue tallada 15 metros hacia abajo en roca maciza. Los constructores no solo tuvieron que excavar, sino también calcular estructuras internas, sistemas de drenaje y pasillos subterráneos que conectan todas las iglesias. Aquí viene lo más desconcertante. No existen registros de herramientas avanzadas en la Etiopía del siglo XII, no hay evidencia de grúas para remover escombros, y no sabemos cómo lograron remover más de 250,000 toneladas de piedra. Los túneles subterráneos que conectan las iglesias son tan precisos que parecen mapas tridimensionales tallados en roca. Algunos pasajes son tan estrechos que solo permite el paso de una persona, otros se abren en cámaras secretas que aún hoy no se comprende para qué servían. Arqueólogos han encontrado evidencia de que todo el complejo fue planificado desde el principio como un diseño unitario, lo que significa que los constructores tenían una visión arquitectónica increíblemente sofisticada. La tradición local dice que ángeles ayudaron en la construcción, trabajando durante la noche para continuar el trabajo que los humanos habían comenzado durante el día. Los ingenieros modernos que han estudiado Lalibela admiten que recrear estas iglesias hoy requeriría maquinaria pesada,
explosivos controlados y años de planificación con equipos de arquitectos especializados. UNESCO declaró las iglesias Patrimonio de la Humanidad, no solo por su valor religioso, sino porque representan técnicas de construcción que no se entienden completamente hasta el día de hoy. Cómo una civilización medieval africana logró una hazaña de ingeniería que desafiaría incluso a constructores contemporáneos. En octavo lugar, Basílica de Guadalupe, el manto que desafía al tiempo. Llegamos ahora al corazón de México, donde se guarda uno de los objetos más estudiados y misteriosos del mundo religioso, el manto de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este ayate, tejido de fibra de maguey, lleva casi 500 años completamente intacto, lo que según los expertos en conservación es científicamente imposible. La fibra de maguey normalmente se desintegra en 20 años máximo, especialmente expuesta a luz, humedad y contacto humano constante, pero los misterios van mucho más allá de su conservación. En 1929, un fotógrafo oficial del Vaticano descubrió que en los ojos de la Virgen se pueden observar reflejos de las personas que estaban presentes durante la aparición en 1531. Análisis oftalmológicos modernos han confirmado que estos reflejos siguen las leyes de la óptica ocular, como si los ojos de la imagen funcionaran como ojos humanos reales que hubieran capturado la escena como una fotografía. Los pigmentos utilizados en la imagen no corresponden a ninguna técnica pictórica conocida del siglo XVI. No hay capa preparatoria, no hay pinceladas, y los colores mantienen su intensidad como si hubieran sido aplicados ayer. En 1921, un terrorista colocó una bomba directamente bajo el manto. La explosión destrozó el altar de mármol, rompió ventanas de casas distantes y dobló un crucifijo de bronce macizo. El manto no sufrió ni un rasguño. Estudios con tecnología NASA han revelado que la imagen cambia de temperatura de manera inexplicable. A veces registra temperatura corporal humana 36.6 grados Celsius, especialmente en la zona del rostro y las manos. Análisis espectroscópicos muestran que no existe explicación científica para la durabilidad, los colores o la técnica utilizada. Expertos de Harvard, NASA y del Instituto Smithsoniano han admitido públicamente que no comprenden cómo existe esta imagen. Más de 20 millones de personas visitan anualmente el manto, lo tocan, rezan frente a él y después de 5 siglos permanece completamente intacto. Los científicos más escépticos que lo han estudiado han terminado admitiendo que se encuentran ante un fenómeno que desafía explicación científica convencional. Intervención divina, tecnología perdida del pasado o un fenómeno natural que aún no comprendemos. En séptimo lugar, Mont Saint-Michel, la abadía que desafía las mareas. Viajamos ahora a la costa de Francia, donde se alza una de las construcciones medievales más impresionantes del mundo, Mont Saint-Michel, una abadía que literalmente juega con el océano 2 veces al día. Esta abadía medieval se levanta sobre una isla rocosa que, con la marea alta, queda completamente rodeada de agua. Cuando baja la marea, se puede caminar hasta ella a través de bancos de arena. El ciclo se repite cada 12 horas con una precisión cronométrica. Aquí viene lo más impresionante, la ingeniería medieval que permite que toda la estructura permanezca completamente estable a pesar de estar sometida a cambios de presión hidráulica constantes, vientos marinos extremos y erosión salina durante más de 1000 años. Los constructores del siglo VIII no tenían conocimientos de ingeniería marina moderna, pero lograron crear cimientos que resisten mareas de hasta 15 metros de diferencia entre la marea alta y baja. La arquitectura interior incluye criptas subterráneas que están por debajo del nivel del mar durante la marea alta, pero que nunca se inundan. Los ingenieros han descubierto un sistema de drenaje tan avanzado que redistribuye la presión del agua de manera perfecta. Análisis estructurales modernos revelan que el peso de la abadía está distribuido de manera tan precisa que la estructura es más estable cuando está rodeada de agua que cuando está en tierra firme. Durante la Segunda Guerra Mundial, la abadía resistió bombardeos intensos sin sufrir daños estructurales significativos, como si la combinación de roca natural y arquitectura medieval creara una fortaleza indestructible. Los estudios de mareas confirman que los monjes medievales calcularon con precisión matemática los ciclos lunares, los patrones de viento y las corrientes oceánicas para posicionar la abadía en el lugar exacto donde todas estas fuerzas se equilibran perfectamente. Ingenieros marinos contemporáneos admiten que recrear Mont Saint-Michel hoy requeriría años de estudios oceanográficos, simulaciones computacionales avanzadas y tecnología de construcción que no existía en el siglo VIII. ¿Cómo los constructores medievales lograron un conocimiento tan avanzado de oceanografía e ingeniería marina? En sexto lugar, Basílica de Vézelay, el templo del camino de luz perfecto. En la tranquila región de Borgoña, Francia, se encuentra la Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay, hogar de uno de los fenómenos arquitectónicos más precisos y misteriosos del mundo. Cada año, durante el solsticio de verano, 21 de junio, algo extraordinario sucede. La luz del sol atraviesa las ventanas de la basílica y proyecta 9 puntos luminosos perfectamente espaciados y alineados a lo largo de la nave central. Estos círculos de luz crean un camino dorado que lleva directamente al altar,
como si fuera una alfombra luminosa diseñada por la naturaleza y la arquitectura trabajando en perfecta armonía. Pero aquí viene lo más extraordinario. Este fenómeno solo ocurre el día del solsticio, solo a la hora exacta del mediodía solar, y solo dura aproximadamente 30 minutos. Los constructores del siglo XII no tenían instrumentos astronómicos avanzados, computadoras para calcular ángulos solares, ni conocimientos científicos sobre la rotación terrestre y los movimientos planetarios. Sin embargo, lograron orientar el templo con una precisión astronómica tan extraordinaria que arquitectos contemporáneos necesitarían software especializado para replicar este efecto. Análisis arquitectónicos revelan que cada ventana, cada columna, cada arco fue calculado milimétricamente para que la luz solar siga exactamente el camino planificado. Pero el misterio se profundiza. Documentos medievales sugieren que los constructores sabían exactamente lo que estaban creando. Hay referencias escritas de que el templo fue diseñado para ser un calendario de piedra que marcaría el momento más sagrado del año. Estudios de arqueoastronomía han descubierto que la basílica también está alineada con otros eventos astronómicos, equinoccios, solsticios de invierno e incluso ciclos lunares específicos. La precisión matemática requiere conocimientos de trigonometría avanzada, astronomía de posición y cálculos de compensación por la precesión terrestre que oficialmente no existían en el siglo XII. Peregrinos medievales ya describían este fenómeno como el momento en que Dios camina por su casa, sugiriendo que el efecto era conocido y planificado desde la construcción original. ¿Cómo los arquitectos medievales poseían conocimientos astronómicos tan avanzados y por qué decidieron crear un calendario solar arquitectónico tan preciso? En quinto lugar, Capela dos Osos, el templo construido con la muerte. Viajamos ahora a Évora, Portugal, para descubrir uno de los templos más inquietantes y fascinantes del mundo, la Capela dos Osos, Capilla de los Huesos, donde la muerte se convirtió en arquitectura. Esta capilla del siglo XVI está completamente decorada con los huesos y cráneos de más de 5.000 personas. Las paredes, los pilares e incluso el techo están artísticamente organizados con fémures, costillas, vértebras y cráneos humanos, creando patrones geométricos hipnóticos. La inscripción en la entrada es tan directa como escalofriante. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Pero más allá del impacto visual, lo que verdaderamente desconcierta a los expertos en construcción es que, a pesar de más de 400 años, la estructura se mantiene perfectamente firme, como si los propios restos humanos funcionaran como material de construcción extraordinariamente resistente. Ingenieros estructurales que han analizado la capilla confirman que los huesos actúan como un sistema de soporte único. La disposición específica de fémures y costillas crea una red de tensión que distribuye el peso de manera más eficiente que muchos materiales de construcción modernos. Análisis químicos revelan que los huesos han desarrollado una mineralización especial después de siglos de interacción con la humedad, el aire y los materiales de mortero. Se han vuelto más duros y resistentes que cuando estaban vivos. La temperatura interior de la capilla se mantiene constante durante todo el año, varios grados más fresca que el exterior en verano y más cálida en invierno, como si los huesos regularan el clima de manera natural. Estudios microbiológicos han descubierto que la capilla tiene niveles de bacterias y hongos significativamente más bajos que otros edificios antiguos, como si los restos humanos crearan un ambiente naturalmente estéril. Los monjes franciscanos que construyeron la capilla afirmaban que era una meditación sobre la mortalidad. Pero documentos de archivo sugieren que también descubrieron las propiedades estructurales únicas de los huesos humanos organizados de manera específica. Visitantes reportan constantemente sensaciones extrañas, cambios de temperatura, sonidos inexplicables y una acústica que amplifica susurros pero silencia ruidos fuertes. La preservación perfecta de miles de huesos durante 4 siglos, sin tratamientos químicos modernos, sigue siendo un misterio para antropólogos y conservadores. Ingeniería medieval avanzada, propiedades naturales de los huesos humanos que no conocemos, o algo más profundo sobre la interacción entre muerte y arquitectura. En cuarto lugar, monasterios de Meteora, las casas de Dios en el cielo. Llegamos a Grecia, donde en lo alto de pilares de roca, de más de 600 metros de altura, monjes del siglo XIV lograron una hazaña que desafía toda lógica: construir monasterios completos en lugares prácticamente inaccesibles. Los monasterios de Meteora parecen literalmente suspendidos en el aire, construidos sobre formaciones rocosas que se alzan como torres gigantescas desde el valle de Tesalia. Aquí viene lo que vuelve locos a ingenieros y arqueólogos. Los monjes transportaron piedra, madera, agua, alimentos y materiales de construcción a estas alturas extremas sin puentes, grúas o tecnología moderna. Durante más de 200 años utilizaron sistemas de poleas, cuerdas y cestas para subir toneladas de material de construcción, pero los cálculos modernos indican que esto habría requerido una logística tan compleja
que empresas de construcción contemporáneas considerarían el proyecto extremadamente desafiante. Los monasterios incluyen iglesias completas, bibliotecas, sistemas de almacenamiento de agua, jardines e incluso talleres de arte. Todo fue construido en espacios extremadamente limitados en la cima de pilares rocosos. Análisis estructurales revelan que los cimientos fueron tallados directamente en la roca, con una precisión que requería conocimientos avanzados de geología y resistencia de materiales. Los sistemas de agua incluyen cisternas subterráneas talladas en roca y canales de recolección que capturan agua de lluvia con una eficiencia de ingeniería impresionante. Pero quizás lo más misterioso es cómo los monjes transportaron bibliotecas completas, íconos sagrados y manuscritos delicados a estas alturas sin dañarlos. Algunos de estos textos medievales están perfectamente preservados, como si nunca hubieran estado expuestos a condiciones climáticas extremas. Estudios de ingeniería han determinado que construir estos monasterios hoy requeriría helicópteros de carga pesada, equipos de alpinismo especializado y meses de planificación con tecnología de construcción avanzada. Los métodos de construcción utilizados por los monjes incluían técnicas de tallado en roca y sistemas de soporte que no están documentados en ningún manual de construcción medieval. Documentos históricos sugieren que algunos monjes pasaban toda su vida construyendo un solo monasterio, transmitiendo conocimientos de construcción de generación en generación, como secretos sagrados. Devoción religiosa extrema, conocimientos de ingeniería perdidos o técnicas de construcción que aún no comprendemos completamente. En tercer lugar, Catedral de Chartres, el templo del laberinto y la luz divina. Llegamos al tercer lugar con la Catedral de Chartres, en Francia, una de las construcciones góticas más enigmáticas y matemáticamente precisas jamás construidas. Esta catedral del siglo XIII es famosa mundialmente por dos elementos que continúan desconcertando a arquitectos, matemáticos y físicos: su laberinto en el piso y sus vidrieras que filtran la luz de una manera que parece desafiar las leyes de la óptica. El laberinto de Chartres no es decorativo, es una construcción matemática basada en proporciones geométricas tan complejas que matemáticos contemporáneos siguen estudiando sus patrones numéricos. El laberinto tiene exactamente 294 metros de longitud, dividido en 11 círculos concéntricos, y seguir su camino completo toma exactamente la misma cantidad de tiempo que recorrer la nave de la catedral hasta el altar. ¿Coincidencia o diseño deliberado? Pero son las vidrieras donde reside el verdadero misterio. Los maestros vidrieros medievales crearon una técnica de coloreado que produce efectos de luz que cambian de color, intensidad y temperatura según la hora del día y la estación del año. El azul de Chartres es un color que técnicamente no debería existir. Análisis espectroscópicos modernos no pueden replicar exactamente este tono azul. Los componentes químicos del vidrio no corresponden a ninguna fórmula conocida del siglo XIII. Los cálculos matemáticos utilizados en la construcción incluyen proporciones áureas, secuencias de Fibonacci y relaciones trigonométricas que oficialmente no fueron descubiertas hasta siglos después. La acústica de la catedral está perfectamente calculada. Una persona susurrando en el laberinto puede ser escuchada claramente en el altar, pero conversaciones normales a pocos metros de distancia son inaudibles. Estudios de arqueoastronomía han revelado que la catedral está orientada con precisión astronómica para que eventos celestiales específicos, solsticios, equinoccios, eclipses, proyecten patrones de luz únicos en áreas específicas del interior. Los constructores medievales incorporaron conocimientos de óptica, geometría sagrada, astronomía y acústica en una síntesis arquitectónica tan avanzada que arquitectos modernos con software de diseño encuentran difícil recrear estos efectos. Documentos de la época mencionan que los constructores eran custodios de secretos sagrados y que ciertos conocimientos eran transmitidos solo oralmente entre maestros constructores. Peregrinos medievales ya reportaban experiencias místicas relacionadas con la luz y los efectos sonoros de la catedral, sugiriendo que estos fenómenos eran intencionalmente diseñados para producir estados alterados de conciencia. Ingeniería sagrada, conocimientos científicos avanzados perdidos o comprensión de leyes físicas que aún no redescubrimos completamente. En segundo lugar, Iglesia de San Juan Parangaricutiro, el templo que sobrevivió al infierno. Llegamos al segundo lugar con una historia que parece demasiado extraordinaria para ser real, pero que está completamente documentada. La iglesia de San Juan Parangaricutiro, en México, el templo que desafió a un volcán. El 20 de febrero de 1943, en el estado de Michoacán, algo increíble comenzó a suceder. La tierra se abrió y nació el volcán Paricutín. Durante 9 años consecutivos, este volcán expulsó lava, ceniza y rocas incandescentes, enterrando completamente el pueblo de Parangaricutiro. Casas, edificios, calles, plazas, todo fue cubierto por capas de lava de varios metros de espesor. El pueblo completo desapareció bajo un mar de roca fundida. Todo, excepto una cosa: la torre de la iglesia colonial de San Juan Parangaricutiro, que quedó de pie como si una fuerza invisible la hubiera protegido específicamente. La lava fundida llegó hasta la base de la torre, la rodeó completamente pero nunca la tocó. Parecía desviarse misteriosamente, creando una isla de protección alrededor del templo.
Geólogos que estudiaron el fenómeno no encontraron explicación científica. La lava volcánica sigue las leyes de gravedad y fluye hacia donde encuentra menor resistencia. No se desvía sin una causa física específica. Análisis del terreno revelan que no hay diferencias topográficas que expliquen por qué la lava evitó específicamente la iglesia. El suelo alrededor del templo es prácticamente idéntico al resto del área que fue completamente cubierta. Testigos de la época reportaron que durante los años más intensos de la erupción, cuando la lava estaba más activa, parecía formar un círculo alrededor de la iglesia, acercándose hasta cierta distancia y luego cambiando de dirección. Hoy, más de 80 años después, la torre emerge entre el mar de lava solidificada, como un monumento a lo imposible. Turistas y geólogos de todo el mundo vienen a ver con sus propios ojos este fenómeno único. Estudios vulcanológicos del Paricutín lo consideran uno de los volcanes mejor documentados de la historia, con registro detallado de cada día de actividad. Todos los datos científicos confirman que la preservación de la iglesia no tiene explicación geológica convencional. La comunidad local considera que fue un milagro directo de San Juan Bautista, el patrón del pueblo. Científicos escépticos admiten que se encuentran ante un fenómeno geológico atípico que desafía modelos de comportamiento volcánico. Intervención divina, fenómeno geológico extremadamente raro o algo sobre el comportamiento de la lava que aún no comprendemos completamente. En primer lugar, Templo de Kailasa, la montaña convertida en catedral. Y llegamos al número 1, el Templo de Kailasa en Ellora, India. Una construcción tan imposible, tan monumentalmente desafiante, que incluso ingenieros del siglo XXI admiten que replicarla sería extremadamente difícil con toda la tecnología moderna. Aunque no es una iglesia cristiana, este templo merece el primer lugar por representar la hazaña de ingeniería más inexplicable en la historia de construcciones sagradas. El templo de Kailasa no fue construido, fue excavado, literalmente tallado en una sola montaña de basalto negro durante el siglo VIII, removiendo más de 400.000 toneladas de roca sólida. Para que se den una idea de la magnitud, es equivalente a remover el peso de 100 estatuas de la libertad en roca pura, tallando hacia abajo durante décadas, con herramientas manuales. La precisión arquitectónica incluye templos, torres, esculturas, pasillos subterráneos, sistemas de drenaje y detalles ornamentales tan minuciosos que requieren lupa para apreciarse completamente. Pero aquí viene lo más alucinante. No existen registros claros de cómo fue construido, cuánto tiempo exacto tomó o qué herramientas específicas fueron utilizadas. Cálculos de ingeniería moderna estiman que remover 400.000 toneladas de roca de basalto con herramientas del siglo VIII habría requerido trabajo continuo de miles de personas durante más de 150 años, pero análisis arqueológicos sugieren que fue completado en aproximadamente 20 años, y ahí es donde todo se desmorona, o mejor dicho, se eleva a un nivel de misterio casi sobrenatural, porque esto no solo es difícil de aceptar, es lógicamente inconcebible. Piensa en esto, eso implicaría mover, esculpir y excavar más de 50 toneladas de roca por día, sin dinamita, sin excavadoras, sin software de modelado, 3D. Solo hombres, martillos y cinceles. Pero eso no es lo más perturbador. Lo que realmente desafía nuestra comprensión es la orden de ejecución. Para crear el templo de Kailasa, los artesanos no comenzaron de abajo hacia arriba. Comenzaron desde la cima hacia abajo. Imagínalo, un solo error, una medida incorrecta, un cálculo mal hecho, y toda la estructura colapsaría, sin posibilidad de corrección, sin margen para improvisar. No estamos hablando solo de fuerza física, estamos hablando de ingeniería reversa, matemática sagrada, una inteligencia arquitectónica que ni los algoritmos de inteligencia artificial actuales pueden replicar con precisión. Estos 10 templos no solo son maravillas arquitectónicas, son enigmas vivos que obligan a repensar lo que creemos posible. En cada piedra, en cada rayo de luz perfectamente alineado, hay un mensaje que trasciende el tiempo. El ser humano, movido por la fe o por un conocimiento que quizás hayamos olvidado, ha sido capaz de desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos frente a milagros, conocimientos perdidos o simples coincidencias que la ciencia aún no logra explicar? Déjame tu opinión en los comentarios, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir explorando los misterios más profundos y fascinantes de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo viaje, donde lo sagrado y lo imposible vuelven a encontrarse.